Curiosos, me estaba preguntando por qué en un país como la Argentina, donde exportamos futbolistas, hay futbolistas en todos lados y nos encanta tanto el fútbol, ¿por qué las pelotas las compramos en Pakistán? ¿Será por esto de la economía global? Hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. En este programa especial vamos a hablar este borramiento que hay de las fronteras en el orden de la economía, del comercio internacional. Para eso estamos con María Cecilia Gáname, quien es doctora en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Bienvenida a nuestro programa, Ceci. ¿Cómo estás, Franco? Un gusto que estés con nosotros. Igualmente. Ceci, contanos un poquito a mí y a todos los curiosos, como para tener un approach hacia esta charla, ¿qué es el comercio internacional? Bien. El comercio internacional es el comercio que se da entre distintos individuos que están en su rol de consumidores, que consumen bienes y servicios, y empresas que producen esos bienes y servicios y que están localizadas en distintas partes del mundo. Bien, entonces tenemos a lo mejor gente que consume en Argentina pelotas de fútbol, pero que en realidad están hechas en Pakistán. ¿Y cómo se regula ese tipo de comercio? Bueno, la Organización Mundial del Comercio es el que estipula las reglas para el intercambio del comercio y para que se posibilite cada vez más un comercio libre entre las naciones. Bien, entonces vamos a hablar sobre comercio, sobre la Organización Internacional del Comercio y este comercio libre entre las naciones, las ventajas y desventajas que esto puede llegar a tener. Ceci, necesitamos hacer un corte muy breve y chiquitito, pero ya volvemos y seguimos charlando, ¿sí? Ya volvemos. Seguimos en Curiosos por Naturaleza, charlando con la doctora Cecilia Gáname de la Facultad de Ciencias Económicas, particularmente del Instituto de Economía y Finanzas. Ceci, estábamos hablando sobre comercio exterior, sobre comercio internacional y por qué le compramos pelotas a Pakistán, por ejemplo. Bien. En general le compramos pelotas a Pakistán en parte porque Pakistán tiene lo que se llama una ventaja comparativa en la producción de esos bienes. Ajá. Que quiere decir que en términos relativos sabe hacer mejor pelotas que otros bienes que nosotros los argentinos. Bien. Argentina puede hacer mejor determinados productos como bienes agropecuarios o como alimentos y exportarle a Pakistán esos bienes que sabe hacer mejor en términos relativos. ¿Y quién regula, por ejemplo, eso de que, no sé, que Pakistán pueda vendernos a nosotros pelotas y que nosotros podamos venderle a nosotros, no sé, a Pakistán soja o maíz o no sé, bien, u otros bienes? Bien, el por qué nosotros le podemos vender determinados bienes al resto del mundo y comprarles al resto del mundo determinados bienes tiene que ver con las diferentes tecnologías que los países tienen para producir esos bienes, con las diferentes dotaciones de recursos naturales que existen en los distintos países. Uh-huh. O sea, eso determina el comercio internacional, el por qué se da el comercio internacional entre estos países. Entonces, esas ventajas comparativas están determinadas por ejemplo, porque Argentina tiene tierra en términos relativos más que Pakistán, ¿no? Ahora bien, ¿quién regula el mercado? ¿Quién hace las normas y quién formula normas que son complejas, normas jurídicas y que atañen no solamente a productos como las pelotas, sino también a los servicios bancarios, a los derechos de propiedad, ¿no? Regula todo ese tipo de cuestiones? Es la Organización Mundial del Comercio.
¿Y esta Organización Mundial de Comercio, quién la conforma? ¿Quiénes son? ¿No? Porque me parece un ente importante que está regulando cosas importantes como la economía de los países, como que vos te vas a dedicar a vender fruta, vos te vas a dedicar a vender pelotas. ¿Quiénes son y quién los elige? Bien, en realidad la Organización Mundial del Comercio no determina quién va a vender cada cosa. Ajá. Eso se determina naturalmente a través del comercio. O sea, Argentina claramente puede salir y competir al resto del mundo en el mercado internacional y vender sus alimentos porque tiene ventajas comparativas de eso. ¿Por qué? Porque produce en términos relativos a un menor costo, ¿no? Ahora bien, lo que hace la Organización Mundial de Comercio es decir, es establecer determinadas normas para que ese comercio no sea discriminatorio, por ejemplo, para que determinados países, por ejemplo, no discriminen a unos contra otros en cuanto al trato preferencial que se le puede dar en las relaciones comerciales. Entiendo. Pero también no nos deja, no nos deja en detrimento a si ustedes tienen mucha tierra, entonces Argentina dedíquense a producir vacas y, no sé, y trigo, y no hagan satélites como estamos haciendo, por ejemplo. No nos está metiendo presión, sí, o poniéndonos un techo. Podemos vender también satélites, tal vez podamos vender un poco menos que lo que en realidad tal vez las exportaciones de satélites puedan ser menor que lo que son las exportaciones agropecuarias. En realidad lo que hace el comercio es que los países se especializan en lo que mejor saben hacer en términos relativos y compran aquellos bienes que no saben hacer tan bien en términos relativos. Y es por eso que le compramos también pelotas a Pakistán. Entiendo. Y no solamente vendemos bienes finales y compramos bienes finales o servicios, sino que también podemos llegar a vender y a comprar determinados componentes o insumos de determinados bienes. Exactamente, para el proceso de fabricación. Exactamente. Tal vez nosotros no somos productivos en producir todo. Un automóvil, pero sí somos productivos y podemos vender en algunas autopartes y poder armarlo. Sí, mira, en eso particularmente vamos a ver un tape de José Diego para ver con qué se compra y con qué se vende. Hablar un poco del dinero. Vamos a ver qué son las divisas y hablamos de eso. Diego, ¿tenés 20 pesos o 30 para comprar unas galletitas acá en el kiosco? ¿Sí? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué haces con eso? Pasa que soy un hombre muy viajado. Sí, viajas en el tiempo también. Sí, ¿no es cierto? Soy un viejo. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando sobre el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué significa? Bueno, te quería traer esto para que vos veas que, según lo que estuve leyendo por ahí, no habría diferencia entre esto y esto, es solo papel pintado. ¿Cómo papel pintado? Pero tiene un valor. No, lo que pasa es que hasta hace un tiempo todos estos billetes tenían un respaldo en oro, ¿sí? Y hoy en día solo tienen el respaldo y la confianza que uno pueda tener en el sistema financiero internacional. Pero ¿sabes qué? El que mejor puede explicar esto es el profesor Roneder, de acá de la Facultad de Ciencias Económicas. Mejor. Y él podríamos hacer una nota y nos podría explicar. Bueno, ahora dame $1 entonces para comprar una galletita. Sí, pará, mejor te doy $1.000.000. ¿Te parece? Vamos a ver qué compramos. Vas a comprar mucho, mucho. El dinero es un elemento que reúne una serie de condiciones que son, por ejemplo, que sea unidad de cuenta, es decir, yo tengo que tener la medición de algunas actividades, bienes, servicios que estén expresados en esa unidad de cuenta que es dinero. El dinero también tiene que ser un elemento que me permita a mí hacer transacciones. Por eso se habla de que el dinero tiene la función de ser un medio de cambio. Yo puedo intercambiar bienes y servicios a través de la utilización del dinero. Por otra parte, ese elemento llamado dinero también tiene que tener la función de ser un depósito de valor. Es decir, yo puedo acumular ese dinero, ese elemento llamado dinero, y que me mantenga algún valor a lo largo del tiempo. Y la última función que cumpliría el dinero es la de ser un patrón de pagos diferidos. Eso significa de que yo puedo contraer algún tipo de deuda y en el futuro la voy a pagar en la misma moneda llamada dinero. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que le da el valor, si es un respaldo o
o si son instituciones, y yo puedo asegurarles que es una conjunción de todos estos elementos. Indudablemente que tiene que haber un respaldo. Antiguamente era un respaldo en oro, hoy en día eso ya se dejó porque el patrón de oro funcionó desde el 1880 hasta la Primera Guerra Mundial y después funcionó una especie de patrón oro tipo de cambio y después ya hoy en día funciona nada más que un patrón tipo de cambio. O sea, nosotros tenemos respaldadas la mayoría de las monedas en divisas, particularmente se suele tomar como una divisa el dólar. Pero también el respaldo al dinero se lo dan las instituciones. Indudablemente que al estar las monedas respaldadas en divisas, y cuando hablamos de divisas particularmente nos estamos fijando en el dólar, es indudable que tiene que haber mucha confianza en ese sistema financiero. Por supuesto, se queda supeditado al buen funcionamiento de ese sistema financiero. Por lo tanto, si hubiera algún tipo de colapso en el sistema financiero internacional y en particular en el estadounidense, uno podría sufrir algunos embates en torno al respaldo de su moneda. De hecho, las crisis financieras terminan siendo esto y hemos tenido el ejemplo del año 2000, la crisis del 2008-2009, que la sufrimos acá como producto de un colapso que se generó en el sistema financiero, particularmente en Estados Unidos y que después se derrama hacia todo el mundo. Las protecciones que se pueden generar particularmente tienen que ver con no tener una elevada deuda en esa moneda, por ejemplo, y tener un activo comercio diversificado. O sea, no podemos tener, como se dice habitualmente, todos los huevos en una misma canasta. Debemos comerciar con todo el mundo de manera tal de que si hay algún colapso particular en un país, siempre tenemos el recurso de caer en otro. Bueno, Ceci, no sé, estábamos viendo ahí esta idea de no respaldarnos todos en una sola moneda y tener comercio con un montón de otros países, como decía, no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Nuestro país está haciendo eso, digamos, o estamos muy atados a la economía de Estados Unidos y al dólar particularmente? En general, Argentina, por lo general, ha tenido una concentración en los productos que vende al resto del mundo. En general, han sido siempre sectores productivos dedicados al agro, a la alimentación, y por otro lado no ha tenido mucha diversificación en los distintos destinos hacia donde van nuestras mercaderías. Lo que Ricky dice que es muy importante es que por las dudas hay una crisis en un país determinado que hace que baje su demanda de los bienes que nosotros potencialmente le podemos vender, es necesario que le vendamos a todo el mundo, lo que mejor sabemos hacer, pero a todo el mundo, ¿no? Argentina ha perdido mucho mercado en el mercado internacional. Las exportaciones argentinas en 2016 representaban el 0,4% a nivel mundial de las exportaciones en el mundo. Mientras en los años 45, 43 eso era más o menos un porcentaje del 2,5, 2,8. ¿Qué quiere decir? Que en términos relativos los otros países han podido vender más y comerciar más que entre sí que nosotros. Bien, y como para ir cerrando así, yo por ahí pensaba en los productores, ¿no? Porque estamos en esto que Argentina lo que más exporta son productos agropecuarios y nada más. Si nosotros somos los productores, lo que agarramos y ponemos la semilla en el suelo, la que nos bancamos, si llueve, si no llueve, le cuidamos la semillita hasta que salga la planta, cosechamos, vendemos la soja. ¿Por qué el precio de la soja se fija en otros lugares y no somos nosotros los que podemos fijar el precio de lo que estamos vendiendo, del producto, ¿no? Sí, eso tiene que ver con la estructura del mercado internacional, en este caso de la soja. Los países que producen mucha soja y que ofrecen al mercado internacional mucha soja, muchas toneladas de soja, son los que en realidad tienen un poder de fijación de precio de la soja. Por ejemplo, si surge algún problema climático en alguno de esos países, la oferta inmediatamente cae y el precio de la soja se eleva, ¿no? Nosotros los argentinos en algún periodo de tiempo tuvimos alguna participación importante en el mercado de la soja, pero bueno, no somos ahora tan fijadores de precios en ese producto particular, en casi ninguno. Y en casi ninguno. Bueno, entonces
a seguir. Yo te queríamos, si los chicos de ahí de producción me pasan el librito, genios totales, permiso, me cruzo en medio de la cámara, me tomo otra cámara, no importa. Queremos agradecerte por haber venido. Este es un libro de Cuade, nuestra librería amiga, que te regalamos por haber venido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y esperamos que puedas venir en alguna otra oportunidad a seguir hablando de economía, que la verdad que me encantó, porque pocas veces lo hacemos y me gusta, es un tema que me interesa mucho. Muchas gracias, encantada de venir. Ceci, un gusto que estés acá. Hasta luego. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero no se vayan porque todavía nos queda Majo Villalba y Unciencia TV. Ya volvemos con más Curiosos por Naturaleza. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de Unciencia. Majo, ¿cómo estás? Hola Franco, bien, todo bien. Me alegro. Contanos qué trajiste para compartir con todos los curiosos Bueno, el día de hoy. te cuento Franco, lamentablemente hoy vamos a tener que hablar de cáncer, una de las causas de mayor mortalidad en el mundo, y particularmente vamos a hablar de un cáncer que no es tan frecuente, pero sí tiene un elevado índice de mortalidad, que es el cáncer bucal. Bien, contanos un poquito de esta enfermedad y cómo podemos hacer para prevenirla, ¿no? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de cavidad bucal o cáncer de boca es uno de los 11 más comunes dentro de todos los tipos de cánceres. Y lamentablemente en los últimos años en algunas regiones del mundo se está viendo que aumenta cada vez más. Sin embargo, la idea de Unciencia TV y del Curiosos por Naturaleza no es alarmar a la gente, sino todo lo contrario, buscar la forma de prevenir, ¿no? Aprender sobre todo sobre estas patologías y estas enfermedades para poder hacer algo. Así es como encontramos en la Facultad de Odontología el servicio de diagnóstico precoz de cáncer bucal, que viene de la mano de la cátedra de estomatología. El servicio se inauguró el año pasado, es muy reciente, pero esta cátedra viene trabajando ya hace muchos años en lo que es la prevención de esta patología y sobre todo, lo más importante, hacen campañas al respecto para que la gente se informe e incluso han detectado algunos casos. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver el informe de Unciencia TV y esta campaña que se llama Sacale la lengua al cáncer? Vamos a verla. El cáncer es la segunda causa de muerte en Argentina y representa una de las 4 enfermedades crónicas no transmisibles más relevantes. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el cáncer bucal representa el 5% del total de tumores malignos que se reportan en nuestro país y aunque su incidencia es relativamente baja, conlleva una elevada mortalidad. Dentro de los factores de riesgos tenemos los factores de riesgo que nosotros llamamos clásicos, que son el hábito de fumar, el hábito de tomar alcohol y además se suman otros factores nuevos como son el trauma dental, ¿sí? Que puede ser por alguna prótesis que esté desadaptada, algún arreglo deficiente de las muelas, falta de algunos molares o falta de algún elemento dentario. Además se suma también el consumo de mate, puede ser cuando se consume en forma caliente. Algunos factores biológicos como son el virus del HPV y alguna sobreinfección de bacterias, hongos y virus. El primer signo de alerta ante un posible cáncer bucal son las lesiones en la boca, a cuales hay que prestarles especial atención. ¿Se puede prevenir? ¿A quiénes afecta esta patología? Tenemos varias lesiones, entre las cuales las más frecuentes o las que de mayor ubicación dentro de la boca son los que se ubican en el borde de lengua. Generalmente se manifiestan como una úlcera o una llaga que no cicatriza, que al principio duele y luego deja de doler. Y esto es continuo en el tiempo, pasan varios meses hasta que esto deja de doler. Además, podemos encontrar tumores dentro de la boca que el paciente lo tiene durante mucho tiempo, ¿sí? y que no se van. Además, podemos encontrar también otro tipo de lesiones como manchas de diferentes colores, entre las cuales pueden ser blancas o rojas. Y sin duda lo mejor o lo que puede llegar a hacer el paciente es consultar al odontólogo ante cualquier síntoma que nombré anteriormente para prevenir este tipo de patologías. Antes se hablaba de que la incidencia del cáncer de boca era una relación de 7 o 10 a 1, es decir, por cada mujer que tenía cáncer había 10 hombres que padecían de esta enfermedad y últimamente se ha ido viendo que con los años esta incidencia se ha ido achicando, es decir, hoy estamos trabajando con una relación de 2 a 1, es decir, 2 pacientes masculinos por una paciente
femenina. Según estudios de la Facultad de Odontología de la UNC, el conocimiento de la población acerca de esta enfermedad es muy escaso. Por ello, desde la institución, trabajan en distintas campañas de concientización. Una de las más importantes, que ya cobró alcance internacional, es Sacale la lengua al cáncer. Y la idea un poquitito, uno ve el nombre de Sacarle la lengua al cáncer y trata de apuntar a dos lados. Por un lado, tratar de burlar a esta enfermedad en el sentido de que es una patología que tiene posibilidad de ser diagnosticada precozmente, por un lado, y por el otro lado, ya que la lengua es el sitio de localización más frecuente del cáncer de boca. En esta campaña hemos diagnosticado 3 lesiones malignas y una también con un potencial bastante alto de transformación. La importancia de hacer estos controles periódicos para poder detectar no el cáncer, sino tratar de diagnosticar las lesiones que pueden llegar a sufrir transformación. Entonces, por eso hay que tratar de concientizar un poco a la gente para que le pierda el miedo al cáncer, tratando de saber de que si uno la diagnostica a tiempo, no necesariamente esa lesión se va a transformar. Se ha ido fortaleciendo lo que es el trabajo con alumnos por un lado, el trabajo con los profesionales encargados de hacer el diagnóstico por el otro, y a su vez también se ha ido tratando de fortalecer el conocimiento de la población, y eso se hace a través de las campañas. Bien, veíamos entonces ahí el informe y la importancia de estas campañas de prevención, sobre todo para disminuir el uso de estos factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, que predisponen a la aparición de esta enfermedad. Sí, Franco, así es. Además, los investigadores o los odontólogos nos contaban que lo que se ve es que hay muy poca información, como es un cáncer no tan frecuente. Entonces, en estas campañas lo que hacen básicamente es difundir e invitar a la gente a que se vaya a hacer el diagnóstico. Bueno, felicitaciones entonces a la gente de odontología por Trabajo esta muy campaña. importante, Sí, más sí. vale, en la prevención sobre todo de contraer este tipo de enfermedades. Majo, yo te invito a ver ahora el ojo curioso, que Bien. estuvieron viendo una maqueta muy especial del río Suquía. Vamos a verla. Estamos en presencia de un modelo físico del río Suquía, que atraviesa la ciudad, en el tramo que atraviesa la ciudad de Córdoba. De la misma forma que cuando se quieren hacer un diseño de un vehículo, lo que se hace es un modelo en una escala muy chiquitita. Cuando nosotros queremos diseñar infraestructura hídrica en un río, lo que se hace es un modelo del río también más chico para hacer todas las pruebas sobre ese modelo más chico. Acá está representado un tramo de 1200 metros del río Suquía, en el tramo que atraviesa la ciudad de Córdoba, que incluye también la desembocadura del arroyo La Cañada. Este estudio se hizo para analizar la sistematización del cauce del Suquía. Ya se hicieron las obras para las cuales fue diseñado y se usa mucho para enseñanza. Lo que se logró con este modelo es entender un poco el comportamiento del río en este tramo. Por ejemplo, cómo serían si llega primero una crecida del arroyo La Cañada y luego la crecida del Suquía, si ambos están crecidos simultáneamente, cuáles serían los sectores más erosionados del cauce, cuáles son las velocidades máximas que se logran, que también podrían erosionar los sectores aledaños al cauce, cuáles son los efectos de los puentes. Son todas resultados del análisis que se hace con este modelo físico. Buenísimo, entonces me encantó el modelo del río Suquía ahí a escala, Sí, con todo la lo que- cañada incluido. Todo lo que se puede estudiar, ¿no? A partir de un modelo, una maqueta. Todo más vale, y también para prevenir, no sé, calculo que crecientes y demás, para poder estar preparado para ese tipo de Así circunstancias. es, muy importante. Muy bueno la facu entonces de Ciencias Exactas, ahí donde estudiamos, me encantó. Majo, terminamos por el día de hoy, nos tenemos que despedir. Así es, nos vemos el domingo que viene con más noticias de ciencia de la universidad. Claro que sí. Nosotros les decimos, como siempre, que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más.